Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Hoy es domingo 4 de diciembre del año 2016 y le damos un saludo muy caluroso y especial a todos los oyentes de las 51 emisoras de la Radio Nacional de Colombia, quienes nos sintonizan en todos los rincones de nuestra bella Colombia. Y nada mejor que empezar el día escuchando los aires musicales que nos identifican, el bambuco denominado Soy Colombiano. Soy Diego Fernando Monroy y desde este momento, junto a mi compañera Sandra Pupo, les contaremos los hechos noticiosos que sucedieron en el Senado de la República, aquí en Voces del Senado. Muy buenos días a todos los amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia y muy buenos días para ti, Diego. Damos inicio a una emisión más del programa institucional Voces del Senado, hoy el segundo programa del mes de diciembre, ya finalizando el año. Extendemos desde este momento la invitación para que usted nos acompañe desde cualquier lugar de Colombia y el mundo a través de nuestras redes sociales. En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter @SenadoGovCo. Este programa es iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Óscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis, el segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, en la Secretaría General Gregorio El Hash Pacheco y en la dirección administrativa Astrid Salamanca. Bajo la dirección del jefe de prensa, quien les habla Diego Fernando Monroy, producción de Jorge Gutiérrez y Johnny Torres y en la coordinación Marisa Pardo. Voces del Senado. Aquí están los titulares en Voces del Senado. Polo Democrático defiende posturas de centrales obreras frente al salario mínimo. El presupuesto para el deporte en Colombia sufre una reducción del 30%. Y llegó la hora de festejar el cimarrón de oro. Se agrava la explotación de oro en el Chocó. Tambalea la posibilidad de devolverle el pago de recargo nocturnos a los trabajadores del país. Muere Fidel Castro y los senadores de Colombia visualizan el fin de la era revolucionaria. En Aprendamos de la Ley, ¿qué es el Fast Track? ONU pide dar prioridad a poblaciones en zonas de violencia en medio del acuerdo de paz. Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado en este domingo. Les cuento que son muchos los colombianos que por estos días, Sandra, empiezan a escuchar un tema que es de su interés. El tema es sobre las conversaciones para el aumento del salario mínimo. Según se ha escuchado en el Congreso, este debe favorecer la productividad de los trabajadores. Así lo expresó el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo. Más información con Daniela Willes. En los próximos días se estará debatiendo el reajuste del salario mínimo para el año 2017 entre el gobierno, sectores empresariales y financieros y cooperativas de trabajadores y obreros. Frente al tema se pronunció el congresista Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, quien afirmó que se necesita una alza al salario mínimo que supla las peticiones de las centrales obreras. Que este año ha sido un año muy costoso para los trabajadores, la inflación es altísima, de las más altas de los últimos años, y además la reforma tributaria que seguramente los amigos del gobierno van a aprobar va a meterle duro la mano al bolsillo a los trabajadores colombianos y a las clases medias el año entrante. Entonces necesitamos un alza al salario mínimo que compense eso y que gane por razones de la productividad, y en ese sentido mi posición es muy simple, es la de respaldar las peticiones de las centrales obreras porque ellos son los que mejor conocen los problemas que viven los asalariados colombianos y particularmente los del salario mínimo, que es un salario que es por definición insuficiente. Entonces necesitamos que se compensen las pérdidas y que haya una ganancia que les permita mejorar, así sea un poco, su bajísimo nivel de vida. Por otro lado, frente a la reforma tributaria presentada por el gobierno, el senador Robledo manifestó que la reforma no tenía arreglo, porque entre otras cosas, subían los impuestos a la clase media de manera sustancial, favoreciendo a las empresas transnacionales. Nosotros estamos a favor de que la reforma se hunda. Esa reforma no tiene arreglo. ¿Y por qué no tiene arreglo? Porque es que es una reforma que por un lado les va a aumentar el año entrante los impuestos a los sectores populares y a la clase media en 8,5 billones de pesos. A los sectores populares y a la clase media, y les va a disminuir en 2 billones de pesos los impuestos principalmente a las transnacionales. O sea que es una reforma absolutamente regresiva, tanto que es inconstitucional, porque la Constitución en su artículo 363 dice que los tributos en Colombia deben ser progresivos, que es lo contrario a lo que están haciendo ahora. ¿Cómo explicar este desastre? Esto es una imposición
de Estados Unidos y de las potencias europeas a través de la OCDE para sacrificar más a los sectores populares y a las clases medias de Colombia y para que los extranjeros, las transnacionales, sigan aumentando sus ganancias. Voces del Senado. Por otra parte, mientras Colombia aspira a estar por encima de Cuba en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el presupuesto para el deporte de la vigencia 2017 sufre un recorte de 116.000 millones de pesos. Este es el informe de César Penagos. Durante un debate de control político a Coldeporte realizado en la Comisión Séptima del Senado, se confirmó que el presupuesto para esa entidad encargada de la promoción y apoyo a los deportistas nacionales tendrá un recorte del 30% para la vigencia 2017. El senador Javier Mauricio Delgado. Que se afecta en la inversión del 2017 en 61.000 millones de pesos. Es decir, que esto de alguna manera terminaría afectando el apoyo a los deportistas y a la infraestructura. El recorte presupuestario a Coldeporte va en contra de lo cosechado por los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos Río 2016. El senador Edinson Delgado. No, es una decisión del gobierno, una decisión política, pero tiene que haber decisión en los presupuestos, insisto, de poder reasignar recursos. Algunos de los otros programas del gobierno tiene que disminuir para aumentar el deporte. Porque es claro, cuando usted tiene un valor de un presupuesto, ese valor no lo puede ampliar sencillamente por simple bolígrafo, entonces usted tiene que redistribuir, reacomodar. Entonces aquí lo que se amerita es ese reacomodo, que es el que se le pide al Ministerio de Hacienda en los presupuestos del próximo año. Con menos plata y con un presupuesto que bordea los 300.000 millones de pesos, Coldeportes tiene a cargo la realización de los 18º Juegos Bolivarianos, Santa Marta 2017. Al respecto, hay mucha incertidumbre sobre la construcción de los escenarios deportivos, como lo manifestó el senador Honorio Enríquez. A ver, existe tranquilidad, pero también una preocupación, ella misma lo dice, que hay temores en cuanto a las obras de Bureche. Esperamos que el cronograma que se nos ha presentado se cumpla a cabalidad. En marzo existirá un estudio, un análisis a ello, a petición de la propia directora de Coldeportes, cuando ha solicitado que sesionemos conjuntamente Comisión Séptima de Senado y Comisión Séptima de Cámara en la ciudad de Santa Marta, y ahí nos presentarán un adelanto o una situación real de cómo vienen avanzando las obras de cara a la realización de los Juegos Bolivarianos. Cuando se habla de los Juegos Bolivarianos y Centroamericanos del Caribe, el país recuerda las dificultades y detrimento patrimonial relacionado a la realización de los Juegos Nacionales Tolima-Chocó 2017. Esta es la hora que, por ejemplo, en Quibdó están pendientes de utilizarse 50.000 millones de pesos. El senador Luis Eveles Andrade. Bueno, coliseo, un estadio, unas pistas atléticas, una villa, unas piscinas olímpicas, tengo unas piscinas para los Juegos Nacionales y hasta hoy no se han cumplido. Entendemos que hubo problemas en los diseños porque los lotes que se asignaron tenían dificultades, pero ha dicho ella que van a cumplir y esperamos que eso se dé. Como una alternativa para conseguir más recursos y hacerle frente al recorte motivado por la caída del precio del petróleo, la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, apoya la iniciativa de reforma tributaria en la que se propone destinar 4 puntos del IVA con el que se grabarían los servicios de datos de la telefonía celular. Lo que estamos en este momento pidiendo y va en pro de la reforma tributaria es incluir datos dentro de ese 16%, del cual el 4% es para el deporte y la cultura. Con esto sería fundamental, esto sería la solución para el deporte, esta sería la solución para nuestras participaciones de aquí en adelante a los ciclos olímpicos. En ese panorama poco alentador, es decir, con menos dinero para el deporte, Colombia tiene un gran reto para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde está llamada a superar las 8 medallas conseguidas en Río 2016. Voces del Senado. Durante los primeros días de diciembre se llevará a cabo en la ciudad de Yopal la celebración del contrapunteo y de Borrecia, un encuentro folclórico y cultural de música llanera colombo-venezolana y que es reconocido como patrimonio en el país. La información con Sandra Pupo. Este festival inició con el propósito de rescatar el patrimonio musical que conserva la música llanera y la historia de las raíces de la Orinoquia colombiana y del país vecino de Venezuela. Y desde hace 28 años en el Cimarrón de Oro se exponen los mejores de este género, quienes buscan conquistar el oído de distinguidos jurados. Así explica las fiestas del Cimarrón de Oro el senador Jorge Prieto del Partido Verde.
Bueno, el Torneo Internacional de Contrapunteo y Voz Recia es un evento que se realiza cada año en la ciudad de Yopal en los primeros días del mes de diciembre. En él se enfrentan los principales cantantes de la música llanera, especialmente las voces masculinas y femeninas de voz recia, y los copleros o contrapunteadores, que son aquellos artistas de la copla relancina que compiten por medio de las coplas y le cantan a determinado elemento de la naturaleza. Este año, por primera vez, el encuentro en la capital de Casanare se reconoce como Patrimonio Cultural de los Colombianos, mérito asignado por el Congreso de la República al declararlo como Patrimonio Cultural de la Nación. La invitación va por cuenta de la voz orgullosa del senador llanero Jorge Prieto. Ojalá que este año le canten a la paz y con eso podamos contribuir a que el Cimarrón de Oro, este evento internacional, el más importante de la música llanera de Colombia y Venezuela, contribuye con su granito de arena para la paz de Colombia. Este encuentro realizado por la Corporación Cimarrón de Oro es un espacio que promueve la tolerancia, paz e intercambio de culturas entre Colombia y Venezuela. Voces del Senado. En nuestro país se presenta una alta explotación de oro, en especial en el departamento de Chocó, donde se han perdido más de 10.000 hectáreas de bosque nativo y donde se están contaminando con mercurio las cuencas y ríos de la región. Más información con Carolina Martínez. Con el fin de contrarrestar esta situación, 2 proyectos de ley se tramitan en la Comisión Quinta, los cuales buscan reforzar las leyes y controlar el impacto ambiental que la minería genera. Así lo explicó el senador conservador Juan Diego Gómez. Bueno, lo que estamos en este momento es tramitando un proyecto de ley, dos proyectos de ley, una iniciativa congresional que yo lideré de la mano del International Caucus Conservation, que es un grupo de congresistas que trabajan en materia ambiental en el Congreso. Un proyecto adicional que radicó el gobierno nacional, que estamos tratando de incorporar, que busca sancionar la extracción ilícita de minerales y trae como novedad que se establece un tipo penal y el cual es el uso de los recursos naturales para la minería ilegal. Sin embargo, en el Chocó hay que revisar con lupa el tema porque en el Chocó hay unas zonas de minería especial, diferentes, que se hace a través de las comunidades afro, de los consejos comunitarios, y estos a su vez hacen unos subcontratos de formalización con terceros, con privados. Ahí hay que revisar en qué condiciones se encuentra cada uno de esos títulos, cada uno de esos subcontratos y cómo se encuentra la normatividad ambiental que, entre otras cosas, por las dificultades de acceder por parte de las autoridades, se vuelve muy complejo hacer el control correspondiente. No solamente es el impacto ambiental generado por la minería, a esto hay que sumarle las implicaciones de la explotación de cielo abierto, indicó el senador liberal Guillermo García Realpe. Ahí hay graves afectaciones en la explotación del cielo abierto y también en las excavaciones profundas de los ríos, de los cauces de los ríos y de los lechos de los ríos. Es igual el tema de la contaminación. En primer lugar, la deforestación. Segundo, la contaminación de las aguas, porque por supuesto son aguas que ya van ya con químicos, con mercurios y otro tipo de elementos que se utilizan para la separación del oro de los materiales pétreos y de otro tipo, arenosos, etc. Es muy grave. Se contaminan las aguas, se contaminan las fuentes, se contaminan los acueductos de los cuales las poblaciones están tomando sus aguas para el consumo diario. Puntualizaron los congresistas que el único interés de esos mineros es las cantidades de oro que explotan y no el impacto ambiental, donde se pierden hectáreas de fauna y flora, adicional el impacto en la salud de los chocuanos. Ahí hay graves afectaciones en la explotación del cielo abierto y también en las excavaciones profundas de los ríos, de los cauces de los ríos y de los lechos de los ríos. Es igual el tema de la contaminación. En primer lugar, la deforestación. Segundo, la contaminación de las aguas, porque por supuesto son aguas que ya van ya con químicos, con mercurios y otro tipo de elementos que se utilizan para la separación del oro de los materiales pétreos y de otro tipo, arenosos, etc. Es muy grave. Se contaminan las aguas, se contaminan las fuentes, se contaminan los acueductos de los cuales las poblaciones están tomando sus aguas para el consumo diario. Voces del Senado. Después de 14 años de la aplicación de la ley que redujo el número de horas
de recargo nocturno y el porcentaje del pago de las horas extras dominicales y festivos, en el Congreso hace trámite un proyecto que devolvería a los trabajadores una parte de sus derechos. La nota con César Penagos. La Comisión Séptima del Senado realizará una mesa de concertación con el fin de dirimir las dudas en torno al impacto que tendría la aprobación de un proyecto de ley que devolvería a los trabajadores 2 horas de recargo nocturno. Mientras el gobierno dice que dicho pago tendría un costo de 411 mil millones de pesos, los empresarios argumentan que el valor sería muy superior. La senadora Sofía Gaviria. Un informe que dio, entiendo, el viceministro de Hacienda y que aquí el ministerio de alguna forma modificó. Yo quiero claridad sobre esas cifras, por supuesto, porque lo que más me interesa a mí es la seguridad en los empleos de los colombianos y el mejoramiento de los salarios y sus condiciones de vida, por supuesto, pero no podemos hacer una cosa destruyendo empleos. Entonces, esa seguridad que tenemos que tener, esa responsabilidad de las decisiones que tienen que estar desapegadas completamente a nuestros quereres. Yo, por ejemplo, tengo que revisar muy juiciosamente, yo soy empresaria, mi familia es empresaria, yo soy accionista de varias empresas y por supuesto eso afecta a mi familia, pero yo dije, yo voy a votar a favor del fortalecimiento de los derechos de los trabajadores y ellos entienden, digamos, la responsabilidad como empresario social que se tiene en el país y creo que esa es la actitud de los gremios en esta audiencia. Se vio una audiencia constructiva y yo espero que todos los sectores hagan de esto no una revancha, digamos, sectorial o política, sino que efectivamente construyamos en pro de que mejoren las condiciones de la mayoría de los colombianos. Es de recordar que la Ley 789 de 2002 modificó el Código Sustantivo del Trabajo al pasar el pago del recargo nocturno a partir de las 10 de la noche y de disminuir a 75% el pago de los dominicales y festivos. Luis Miguel Morantes, presidente de la Central de Trabajadores de Colombia. Que nosotros sí estamos porque sea a partir de las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche, e igualmente se reponga el porcentaje perdido en los dominicales y festivos, que fue del 25%. El proyecto que le devolvería el pago de 2 horas de recargo nocturno a los trabajadores de Colombia espera su primer debate en la Comisión Séptima del Senado, pero antes los senadores de esa célula legislativa han pedido claridad en las cifras de los empresarios y el gobierno con el fin de tomar una decisión. Voces del Senado. El pasado 25 de noviembre, Diego, todos sabemos que en Santiago de Cuba falleció el militar revolucionario y estadista Fidel Castro, reconocido por marcar el inicio de las revoluciones comunistas en América Latina desde 1959. Pero, ¿qué le espera a América Latina luego de este fallecimiento? El análisis de los senadores de la República. Por su avanzada edad y grave estado de salud, Fidel Castro ya no gobernaba el régimen comunista en Cuba. Sin embargo, su legado quedó a cargo de su hermano Raúl Castro. Al respecto, el senador Ángel Custodio Cabrera aseguró que el mundo está pidiendo un cambio, pues terminó la época de la revolución comunista y socialista. Yo sí creo que esto ha cambiado muchísimo. Los años 60, los años 70 ya quedaron en el pasado. Las grandes revoluciones ya se hicieron. Obviamente, seguramente habrán otras, pero con otro tipo de planteamientos. Yo creo que terminó una era muy fuerte con Castro y sobre todo las personas que de una u otra manera vivimos su quehacer político, sentimos que eso terminó y la prueba es que la isla hoy está en una transformación muy fuerte, así él no hubiera muerto, pero ya con la muerte seguramente las decisiones se tomarán más rápido. El senador Laureano Acuña del Partido Conservador aseguró que el deceso de Fidel Castro nubla el panorama para los países que viven con políticas tanto comunistas como socialistas. Sumado a ello, enfatizó que hay diferentes hechos transversales en el mundo que están premiando al capitalismo, la independencia económica y no al principio de igualdad. La muerte de Castro no significa que haya muerto el régimen de Castro. Acuérdate que el régimen de Castro se va a mantener en Cuba. La victoria de Trump, que es de una derecha extrema, ya conlleva que se haya pronunciado y que le haya solicitado una revisión de los acuerdos con Cuba, porque si no, no se siente cómodo Trump como presidente de los Estados Unidos. Y la muerte de Castro, pues muere una persona, pero no mueren sus ideales. Castro representa la esencia de la revolución en Latinoamérica, siendo él de Centroamérica, él representa eso hacia nosotros. Castro fue el ejemplo que vivieron aquellos revolucionarios nuestros y de los diferentes países que de una u otra forma se sentían identificados con la idea de que el poder estuviera representado no en las oligarquías ni en el centralismo, sino que se repartiera dentro de todo el pueblo. Las opiniones del pueblo cubano sostienen la polarización política, pues algunos esperan un cambio de régimen gubernamental, mientras que algunos otros confían en la continuación del legado de Fidel Castro. Voces del Senado.
Y es hora de hablar de la Comisión de Ordenamiento Territorial en el Senado, ya que allí se tocó un tema muy importante, que es el de definir los criterios de creación de distritos en el territorio nacional. Inequidades regionales en áreas metropolitanas respecto a los distritos e impulsar una visión de largo plazo articulada al desarrollo de las áreas metropolitanas y distritos son algunas de las conclusiones del debate de áreas metropolitanas. Ampliación con Karen Ortiz. En Comisión de Ordenamiento Territorial, la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra citó debate de control político al jefe del Ministerio de Interior y al director del Departamento Nacional de Planeación para establecer las acciones que se deben llevar por parte del Gobierno Nacional para el fortalecimiento de las áreas metropolitanas en Colombia. Las acciones que se deben estar llevando a cabo para fortalecer las áreas metropolitanas, los distritos, exigir y dejar claro cuáles son los criterios que se tienen que tomar en consideración para crear nuevas áreas metropolitanas y nuevos distritos, para hacer unos planteamientos serios de que no se genere falsas expectativas de que la creación de estas instituciones exigen más recursos, que no pueden ser creación de áreas metropolitanas y distritos para burocracia y para corrupción, y finalmente que hay que articular las diferentes instancias de presencia en los territorios para fortalecer el desarrollo. La directora de Gobierno y Gestión Territorial, Sandra Devia, explicó las acciones que se han adelantado desde la Administración Nacional para el fortalecimiento de la integración regional y con ello el desarrollo rural y distrital. ¿Qué hemos hecho? Se ha creado, por ejemplo, la RAPE de la región central Bogotá-Cundinamarca, se ha creado el distrito de Riohacha, se han creado las provincias del oriente antioqueño y las que están en proceso de crearse orientadas a la paz, a la integración regional, posconflicto. Se va a crear la RAP de la paz de la región Pacífico, pero creemos que podemos avanzar mucho más a la luz de esta coyuntura que tenemos de un país enfocado hacia la convivencia más que hacia la guerra, hacia la paz más que hacia el conflicto, y eso implica más recursos para las poblaciones afectadas por la violencia, a las víctimas y a las personas que han sido desplazadas de aquellas regiones como el campo, donde el catastro rural será fundamental en nuestro nuevo modelo de ordenamiento territorial para poder crear un sistema de ciudades, pero también un sistema de vida rural donde podamos construir un nuevo modelo de paz. No se trata de crear más gasto fiscal, se debe crear modelos autosostenibles para la descentralización de las regiones con responsabilidad. Fue otra de las conclusiones del debate. Para Voces del Senado, Karen Ortiz. Voces del Senado. Tras el revés del plebiscito el pasado 2 de octubre, el gobierno se vio obligado a renegociar lo acordado en Cuba. Ahora, luego de escuchar a los promotores del no, se firmó un nuevo acuerdo el pasado 26 de noviembre, el mismo que busca ser refrendado en el Congreso de la República. Sandra, pero para darle vida a este acuerdo se tiene que implementar una ley de manera rápida que permita echar a rodar el proceso de paz. Esto es lo que se conoce como el Fast Track. ¿Qué es este término desconocido? Aquí está el informe. El gobierno pretende echar mano del Fast Track con el fin de aprobar en corto tiempo las leyes que permitan poner a andar el acuerdo de paz con las FARC. Pero, ¿qué significa el Fast Track y por qué es tan importante para el gobierno esta figura? La explicación nos las entrega el secretario del Senado, Gregorio El Hash Pacheco. Lo que significa es que ese acto legislativo estableció un procedimiento extra rápido, distinto al procedimiento ordinario, toda vez que se recortan los términos, se hacen sesiones conjuntas de las plenarias, las comisiones van a trabajar también conjuntamente, sigue existiendo el mensaje de urgencia, de tal manera que los tiempos se hacen más breves. Eso es lo que significa cuando los creativos de este país dicen fast track. Y es que el Congreso tiene una gran responsabilidad en la implementación de los acuerdos de paz. Por eso el trabajo será intenso y de largas jornadas. Tanto así que ya se convocaron a sesiones extras y el periodo no irá hasta el 16 de diciembre, sino que se extenderá hasta el 22. No cabe duda de que habría la cohabitación de dos tipos de procedimientos, el ordinario con el que se vienen y se deberá seguir tramitando los proyectos radicados hasta ahora y todos aquellos que lleguen que no correspondan a los temas del proceso de paz, conjuntamente con un procedimiento más breve, más recortado, que es el que corresponde a los temas que se deriven del acuerdo final de paz con las FARC. El Fast Track hasta el momento tiene su empujón a favor en la Corte Constitucional. Sin embargo, se espera un fallo de fondo del tribunal, pero lo que sí espera la mayoría de los colombianos es que de todas estas discusiones salgan resultados positivos que redunden en el sueño de lograr la paz. Voces del Senado.
ONU muestra su preocupación frente a los derechos humanos de las poblaciones que mantienen sus índices de violencia en medio del cese al fuego entre las FARC y el gobierno. Más información con Daniela Willes. El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU en Colombia, Todd Howland, habló con voces del Senado sobre las preocupaciones que tenía frente a las poblaciones que aún seguían viviendo en zonas de violencia. Todo esto en medio de la coyuntura de la firma del acuerdo entre el gobierno y las FARC. Que hay más de 2 millones de personas viviendo en las áreas afectadas por el conflicto. Y estas personas tienen derechos, como ustedes, de vivir en paz, de no vivir en miedo, de tener oportunidades de servicios básicos. Y ellos en este momento están perjudicados porque todavía están viviendo en violencia. Hay varios de estos lugares donde FARC tenía una presencia por mucho tiempo. FARC por varios meses antes del primer acuerdo estaba agrupándose, estaba saliendo de varias áreas, está dejando unos espacios. Esto fue contemplado en los acuerdos, que el Estado va a entrar con servicios básicos, va a entrar con programas de sustitución, en transformar las economías ilícitas. Pero todo esto paraba. Claro que este debate sí o no es importante para el país, pero también los derechos de las personas, los 2 millones de colombianos y colombianas que viven en estos lugares, están sufriendo. Agregó que el debate en el Congreso debe centrarse en estas poblaciones vulnerables, en erradicar la economía ilegal, ya que había lugares en donde las FARC se estaban desapareciendo y estaban llegando otros grupos criminales a reemplazarlos. Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, finaliza la emisión de Voces del Senado. Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co, en donde podrá encontrar estas y otras noticias. También los invitamos a ver el noticiero del Senado a través del canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche y opinar sobre nuestro tema del día. Y porque usted nos interesa, queremos saber qué está ocurriendo en su departamento. ¿Cuál es su historia? Puedes contarnos a través de las diferentes redes sociales. En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter @SenadoGovCo. Para ampliar más información pueden escribirnos a nuestro correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. Les deseamos una semana llena de bendiciones y los esperamos el próximo fin de semana con toda la información legislativa del Senado de la República. Mi Colombia, nos sintonizamos la próxima semana, el sábado y el domingo, a las 7:30 de la mañana en Radio Nacional de Colombia, la radio de todos. ¡Feliz domingo para todos! Pero al corazón nos salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Y para mí una muchacha perladita o morena, una mona de ojos claros y suave piel montañera. Muchachas, música y trago, de la sierra o de mi llano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.